Pues bueno, hoy vamos a ver lo que son medidas provisionales. En la clase pasada checamos todo lo que eran las infracciones en materia de signos distintivos, creaciones industriales y algunas figuras de derecho autoral. Ahora, vamos a ver cuándo es necesario aplicar una medida para efectos de que las cosas queden en el mismo estado y no se le cause un mayor perjuicio al titular del derecho en turno. Como tal, ¿qué es una medida provisional? Pues la naturaleza de la medida provisional consiste, en términos muy generales, en prevenir un perjuicio irreparable al titular de un derecho por el uso que arguye realiza un tercero sin causa justificada. Esto es con la intención de que las cosas se mantengan tal y como están y no haya forma de que se destruya la evidencia, se destruyan las pruebas o que se evada de esta acción. Su ejecución se puede traducir en muchísimas formas. Vamos a ver las medidas que contempla la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y, bueno, y también sus requisitos. Como tal, las medidas solo van a aplicar para aquellos procedimientos en los que se pretende o hay una presunta violación, es decir, en aquellos procedimientos donde se contempla una infracción. Solo modo para recordar, vimos en la clase pasada infracciones en materia de signos, creaciones y de competencias leal en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y también vamos a contemplar las infracciones en materia de comercio. Estas del 231 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que como vimos en la clase pasada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene competencia al tenor del artículo 234. Dentro de las medidas encontraremos medidas como muy generales, como por ejemplo solo asegurar o para el cese de cualquier acto que viole algún derecho de la propiedad industrial. Y también tenemos dos pequeñas variantes, que son las medidas en frontera y las medidas en transporte. Respecto a la legislación, vamos a coincidir también en muchas de las leyes que son para un procedimiento normal o regular. Solo vamos a añadir un poco lo que es la ley aduanera. Solamente para aquellos casos en que estemos en medidas en frontera y medidas en transbordo. En general va a ser igual a Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor, tratados internacionales. Aquí vamos a agregar lo que es ADPIC y TEMEC especialmente, y bueno, algunas peculiaridades del Convenio de París. El Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual aplicará de forma supletoria, y pues bueno, como les decía, ley aduanera para aquellos casos en medidas en transbordo. Nuestra legislación contempla básicamente 7 medidas. Entre ellas está ordenar el retiro de la circulación o impedir el retiro de la circulación o impedir esta respecto de mercancías infractoras. Vimos, por ejemplo, que a veces hay productos que reproducen una marca o que incluso usan una marca semejante en grado de confusión. Pues bueno, este tipo de mercancías son las que se ordena que se retiren de circulación. Tenemos también prohibir la comercialización o el uso de los productos con que se viole. Hay establecimientos en los que se presta algún servicio al tenor de una marca, por ejemplo, que resulta ser igual o semejante en grado de confusión, o incluso porque dentro del establecimiento pues, se comercializan esos productos. Se puede ordenar también el aseguramiento de bienes, como les decía, estos bienes que son presuntamente infractores o que vienen a algún derecho de la propiedad industrial, bueno, de la propiedad intelectual, contemplando lo que son los derechos autorales. También están las medidas de ordenar al presunto infractor, la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a la disposición de la ley. Esto es bastante general. Vamos a ver con más detenimiento esta porque es la que nos va a dar pauta para las medidas en transbordo y las medidas en frontera. Otra de las medidas que se puede aplicar es ordenar a terceros el bloqueo o la remoción de contenidos o ceses que constituyan, ya sea a través de un medio digital, virtual o electrónico. Y pues bueno, una de las más amplias también es el retiro de la circulación de los objetos fabricados usados legalmente, como les decía, un producto que pudiera usar alguna marca que resultara semejante, igual, o incluso infringir alguna patente, ¿no? Algún modelo. Los objetos, los empaques, los envases, los embalajes, la papelería, el material publicitario y similares, los anuncios, los letreros, rótulos y papelería, y bueno, finalmente los utensilios destinados a la fabricación u obtención de cualquiera de estos elementos. Respecto al uso, vamos a contemplar lo que viene en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El uso en cuestiones de infracción va a ser bastante amplio, ¿no? Va a ser fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar y poner en circulación. En este sentido, hay que considerar que las infracciones es lo que nos va a dar pauta a la solicitud de aplicación de medidas provisionales. Por lo tanto, hay que determinar bien
contra quién las vamos a solicitar y si esta persona se dedica a la fabricación, a la producción, al almacenamiento. Toda vez que son distintas causales y son distintas conductas que pueden ser, pues digamos que sancionadas de distinta manera o bajo distintos supuestos. De hecho, a modo de preámbulo, pues bueno, lo que vimos en las infracciones, hay infracciones que es solamente para la fabricación, para la comercialización o incluso para un uso un tanto más restringido. En este sentido, pues bueno, en alguna de las clases uno de ustedes me hacía la pregunta, ¿se puede solicitar una visita de inspección, por ejemplo, para un precinto infractor en distintos domicilios? Pues sí, ¿no? Porque si se solicita, por ejemplo, para acreditar la fabricación, la producción, la imitación, pues bueno, a lo mejor en algún establecimiento se puede solicitar la medida para el aseguramiento o incluso se pueden de distinta manera para el cese o para el cese de la comercialización. Entonces, hay que contemplar mucho cuál sería el término o el alcance del uso dentro de las infracciones y a su vez de encontrar esa relación junto con la aplicación de las medidas. Las medidas como tal deben de tener ciertos requisitos. No solamente se trata de solicitar la medida y decir, es que tal persona está infringiendo mi derecho. No. Debe de haber requisitos base como que la apariencia del buen derecho y que realmente exista un peligro en la demora de la aplicación de las medidas. Como les decía, las medidas es para efectos de que las cosas se mantengan como tal y por lo tanto se pueda, una, evitar que esos productos lleguen, digamos que, a un mayores consumidores cuando a lo mejor se encuentran concentrados en la bodega o en algunos casos en aduana. Entonces, de eso se trata muchas veces la demora, evitar la demora y hay un peligro real e inminente. Entonces, hay que evitar que con la aplicación de las medidas entremos a lo que es el abuso del buen derecho, es decir, que al tenor del derecho se causa una afectación sin sustento. Para ello existen varios criterios. Uno de ellos, que es el que más se ocupa, es esta tesis y es ante la presencia de aquellos elementos como la apariencia del buen derecho y el peligro, hay que considerar que las medidas cautelares hay exigencias probatorias mínimas. Ya, ahorita las vamos a ver cuáles son las exigencias que debemos de cumplir para la aplicación de las medidas. Pero sí se debe justificar muy bien la titularidad del derecho, y la vigencia del derecho, porque a lo mejor digo, oye, yo soy titular de tal registro marcario, pero a lo mejor el mismo ya no se encuentra vigente, o a lo mejor hay una transmisión de derechos, o a lo mejor entonces son cosas que se debe acreditar para que exista realmente una afectación, y la afectación hay que entenderlo a grosso modo y en términos jurídicos como el interés jurídico que se tiene para cualquier persona a efecto de acceder a la justicia. Debe de haber una existencia real, una apariencia inicial de una infracción. Por eso les decía, para la aplicación de las medidas hay que considerar y tener muy claras cuáles son las infracciones que contempla nuestra legislación, porque de ahí se va a partir. ¿Existe realmente una conducta que pudiera constituir una infracción? Como saben, partimos bajo principios muy similares a lo que es el derecho penal, al ser un derecho administrativo sancionador. Entonces, se le da este beneficio de la duda al presunto infractor, pero para eso debe haber indicios. Oye, esta persona sí es la dueña o si es la persona que está infringiendo el derecho, sí tengo un derecho y esta conducta que a mi punto de vista sí constituye una infracción. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es que Pedro Pérez está infringiendo mi derecho al tenor de la marca Patito, pero realmente no hay indicios de que lo comercialice, no existe ni un solo establecimiento, no existe absolutamente nada que digas, oye, hay mínimo un indicio de que esa persona realmente está cometiendo alguna infracción. Entonces, esto es un gran punto porque no son medidas que se van a aplicar de forma arbitraria. También otro de los requisitos es demostrar que la posible infracción cometida con anterioridad a la solicitud de la medida provisional, pues bueno, defiende un derecho, ¿no? Y es esta parte de que debemos de acreditar que el peligro en la demora sí puede constituir un grave perjuicio para el titular. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros son las medidas en frontera. Si llega un contenedor con bastante producto presuntamente infractor, hay que considerar que a lo mejor está en el contenedor y ahí pueden ser 60,000 piezas. Es más fácil contener o levantar una medida respecto a esas 60,000 piezas que una vez que ese producto ya entró al país y se está comercializando. Entonces, son este tipo de cosas que realmente el peligro en la demora sí es bastante inminente.
por ejemplo, en este criterio también dice que en cuanto a al peligro de la demora, se va a considerar que en una situación regular, siguiendo la duración normal de un procedimiento, es como realmente se dificultaría la efectividad de la tutela solicitada. Es lo que les decía. Por ejemplo, si nos esperamos a que se presente la solicitud, se admite, se conteste y se sigue todo un procedimiento de declaración administrativa de infracción, como lo hemos estado viendo, a lo mejor estamos hablando que va a ser medio año o un año siguiendo las etapas procesales. Ya vemos que a lo mejor para el inicio solamente es en lo que presentas la solicitud, en lo que acuerda el instituto, en lo que tú desahogas y todo, pues realmente es un plazo bastante largo. Entonces, finalmente, si estamos ante un contenedor que entró al frente en la aduana de Manzanillo, no podríamos esperar hasta que se declara la infracción para decir, oye, retira eso del comercio. Entonces, esto es un poquito más claro la naturaleza y el alcance de una medida. Como les decía, el artículo como tal, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, contempla al inicio, pues que exista la apariencia del buen derecho y también evitar el peligro a la demora. Entonces, condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifestamente infundada y temeraria. Y por el otro lado, pues se pretende determinar si el derecho del reclamante que está en peligro sería susceptible de agravarse e incluso de transformarse en un daño irreparable cuando para determinar las medidas más aptas para prevenir. Era lo mismo que les decía, presencia del buen derecho. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Solicito la aplicación de medidas, ni siquiera soy titular de un derecho, a lo mejor ni siquiera hay indicios de que hay una conducta presuntamente infractora, pues finalmente no se estaría cumpliendo. Y por el lado del peligro de la demora, si yo dejo que el contenedor realmente entra a, bueno, los productos que están dentro del contenedor ya estén en el mercado, pues realmente sería muy difícil que ese producto yo vaya con los 50,000 o las personas que sean las que van a poner a disposición del público ese producto. Ahora, una vez que se acredite esta parte de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, hay que acreditar tres cosas en particular. El primero, ser titular de un derecho. Hemos visto que hay distintos derechos. Por el lado de las creaciones industriales, lo voy a repetir, serían las patentes, los modelos, los diseños y, bueno, sí, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Por el lado de los signos distintivos, las marcas, nombres, avisos comerciales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Y por el derecho del lado autoral, específicamente por aquellos que contemplan la infracción en materia de comercio, pues derecho a la propia imagen, el titular de obras literarias o artísticas o el titular de reserva de derechos, entre otros. Entonces, ¿cómo se va a acreditar? Va a depender del derecho en particular. Entonces, además de acreditarse el titular, sí se va a acreditar, entre tanto, pues la vigencia del derecho. Para ello también hay que contemplar que además de acreditar al titular, debes de acreditar uno, aunque sea uno de los siguientes supuestos. La existencia de una violación a su derecho, que la violación al derecho es inminente, la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable o la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Si nos vamos a la literalidad de estos cuatro supuestos, nos daremos cuenta que son un poco subjetivos. Al final yo les pondré dos ejemplos de medidas que se aplicaron y la forma en que se acreditaron los extremos de estos supuestos. Ahora, una vez que se solicita una medida, también se debe otorgar una fianza o billete de depósito suficiente para responder por la afectación que se le pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. Como les decía, bajamos bajo el principio, digamos, muy similar al principio de inocencia. Entonces, si bien hay una conducta que pudiera ser infractora, hay que considerar que en caso de que no sea, ya se le causó una afectación. Porque si a lo mejor yo solicité el aseguramiento, pues esa persona tuvo que gestionar o tuvo que detener toda su producción porque, o sea, definitivamente hubo un daño por esa aplicación de medida. Mismo caso, si yo evité que se comercializara o que a lo mejor en un establecimiento dejara de prestarse algún servicio, pues finalmente esto mermó el capital o mermó de alguna forma los derechos de la parte del presunto infractor. Entonces, esta fianza se va a presentar en este sentido. Ahora, al inicio dice, por la afectación que se le pudiera causar a la persona en contra de quien se haya solicitado. ¿A cuánto va a ascender esta afectación?
De inicio es muy difícil determinar esto. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente ante qué nos vamos a presentar. A lo mejor decimos, oye, es que dentro del contenedor van a ser 5,000 piezas, pero no sabemos realmente si son 5,000, si no sabemos el valor o cuál es el alcance de esto. Mismo caso, si voy a un establecimiento y solicito la medida de aseguramiento, yo no sé cuántos productos presuntamente infractores voy a encontrar dentro del establecimiento. O bien, cuál es el valor de estos productos ya dentro del comercio. Entonces, de inicio es un poco subjetivo, se presenta en este sentido, presento, otorgo la fianza, es de buena fe, por así decirlo, a mi punto de vista, con 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Considero que con esto voy a responder por la afectación que se le causa a la persona en contra de quien yo esté solicitando la medida. No obstante, una vez aplicada la medida, se va a determinar si en efecto es suficiente o si no, o en su caso se hace el ajuste. Entonces, este es el segundo requisito. El tercero es proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, establecimientos físicos o las plataformas digitales. En su momento, pues yo les comentaba, a veces se solicita una visita de inspección, a lo mejor no sabes quién es el dueño, no sabes el nombre de la persona contra quien que está comercializando o quien está prestando el servicio. No obstante, sí debes de tener muy claro la identificación del bien, de los servicios como tal y del establecimiento. ¿Para qué? Para que de entrada se pueda realizar efectivamente la visita de inspección y en su caso, en el momento en que el inspector llega al domicilio, sepa cuáles son los objetos o cuáles son los bienes que se identifican. Sobre este sentido, también hay que considerar ciertas cosas que tienen mucho que ver con la naturaleza de cada una de las figuras jurídicas. Por ejemplo, en su momento vimos que había que la marca, voy a remitir solo a la marca protege un producto o un servicio. Entonces, de aquí vamos a limitar, son productos. De los productos hay que considerar qué tipo de productos se está amparando, de la clase 1 a la clase 34. Digamos que estamos en el ejemplo de la clase 33, que es para tequila. Entonces, yo no puedo solicitar simplemente la aplicación de una medida porque utilicen mi marca, que a lo mejor sería Gimador, por dar un ejemplo, para proteger este tequila. Y en el establecimiento digo, pues, ¿sabes qué? Solicito que se aseguren sandalias. No. Para la aplicación de medidas se van a aplicar los mismos principios que rigen las figuras jurídicas. Por ejemplo, si yo soy titular de un registro marcario, este derecho exclusivo se va a remitir y se va a limitar tal cual al producto o servicio que ampara mi registro marcario y la marca como yo la tengo, ¿no? Bueno, salvo aquellos casos en que se contemple una infracción por una marca semejante o algunos productos que pudieran ser similares. Vamos a recordar un poco, los productos similares son aquellos que a lo mejor pudieran coincidir en la misma clase. Por ejemplo, que fueran para prendas y fueran solo para la clase 25, prenda, calzado y sombrerería. Y bueno, los productos infractores sean pañuelos, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos dentro de productos de la misma clase. Entonces, para este tipo de medidas siempre hay que considerar el alcance de nuestra figura jurídica. Si es patente, si es modelo, mismo caso. En el caso de las marcas, avisos, al igual. Entonces, como tal, estamos ante 3 requisitos para solicitar medidas provisionales. Ser titular del derecho, otorgar fianza y proporcionar la información necesaria para identificar al presunto infractor, así como para los bienes, servicios o servicios.